Vamos con la clase de hoy. Entonces, el tema que voy a hablar es de estimación puntual, digamos, vamos a seguir con estimación puntual, ¿sí? Y bueno, ya vieron, la vez pasada vieron lo que es el estimador por los métodos de momentos, estimación por métodos de momentos, estimación de máxima verosimilitud. Hoy vamos a ver, digamos, un par de propiedades básicamente de este tipo de estimadores, ¿sí? Propiedades que se llaman sesgo, varianza, error cuadrático medio, ¿sí? Y la consistencia, que son también propiedades asintóticas del estimador, de estos estimadores, ¿sí? Bueno, entonces empecemos repasando las definiciones, ¿sí? Supongamos que tenemos una muestra aleatoria x1, xn, ¿sí? Que está dada por una distribución que es una f de un parámetro θ, ¿sí? Acá yo puse como si fuera uniparamétrica, pero podría haber más parámetros además de θ, ¿sí? Pero bueno, pensemos que la muestra aleatoria está caracterizada por el parámetro θ, ¿sí? Y entonces, tenemos un estimador que lo llamamos θ sombrerito, usualmente, ¿sí? Que si se acuerdan, un estimador, digamos, es una función de la muestra, digamos. Esto es una delta, o una f, si se quiere, no lo llamé f para no confundir con este, pero es una función de la muestra aleatoria, ¿sí? Entonces es una variable aleatoria que uno se construye usando la muestra aleatoria, ¿sí? Bueno, y digamos, este estimador queremos que nos diga algo sobre θ, digamos, o sea, que nos estime θ, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, le vamos a dar propiedades, digamos, para ver si es bueno o no es bueno, ¿sí? Entonces, bueno, una propiedad es que sea insesgado, ¿sí? Decimos que un estimador es insesgado si cuando calculamos la esperanza del estimador nos da θ, ¿sí? Acá se usa esperanza sub θ, ¿sí? Porque la esperanza, digamos, va a depender de quién es el verdadero valor θ, ¿sí? Entonces se calcula como una función, es una función del θ verdadero, que no lo conocemos, digamos, en la práctica, pero bueno, que acá, digamos, podemos pensar que está dado, que es desconocido, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que, digamos, la esperanza de nuestro estimador, ¿sí? O sea, si uno repitiera muchas veces este estimador y tomara un promedio, eso tiene que dar θ, ¿sí? O sea que en promedio le está pegando al valor que quiere estimar el estimador. Eso es que sea insesgado, ¿sí? Eso es algo que no vamos a hacer, digamos, no es que vamos a agarrar el estimador y lo vamos a hacer muchas veces y tomar el promedio, pero es algo que uno puede hacer, digamos, al menos simulando. Digamos, si uno tiene una muestra, puede simularla muchas veces y ver cómo se comporta, ¿sí? Pero en la práctica uno tiene una sola muestra, ¿sí? Bueno, entonces esa propiedad se llama ser insesgado, ¿sí? Y el sesgo se define como la diferencia, si es que existe, digamos, o sea, si esto distinto de cero, digamos, o sea, es lo que sería el sesgo, ¿sí? Si no, si cero es insesgado. O sea, el sesgo es la diferencia entre la esperanza del estimador y θ, ¿sí? Si es insesgado, tiene sesgo cero, ¿sí? Si no es insesgado, entonces este sesgo es distinto de cero, ¿sí? Es un número que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y nos dice para dónde se desvía, ¿sí? O sea, si sobreestima o subestima el valor que quiere estimar, ¿está bien? Bueno, una propiedad más débil que ser insesgado es que sea asintóticamente insesgado, ¿sí? Y esencialmente lo que nos dice es que, digamos, cuando hacemos el tamaño de la muestra muy grande, se vuelve insesgado, ¿sí? O sea, tomando límite, cuando n tiende a infinito, la esperanza del estimador tiende a θ, ¿sí? O sea, es una propiedad, digamos, más débil porque acá esto tiene que valer exactamente θ independientemente del tamaño de la muestra y acá como que le permitimos que le pifie
para valores de n chico, pero queremos que cuando el n se hace grande deje de errarle, ¿sí? Bueno, entonces la primera propiedad era el sesgo, digamos, el ser insesgado, o sea, que le pegue en promedio. La otra va a ser la varianza del estimador, ¿sí? Que no es otra cosa que la varianza del estimador. O sea, esto es como una definición tautológica, si se quiere. O sea, vamos a anotar la varianza del estimador, que depende de θ, es una función de θ, como la varianza del estimador. O sea, la varianza es un vector aleatorio, perdón, es una variable aleatoria, le tomamos varianza, ¿sí? O sea, esto es la varianza de esa función de la muestra aleatoria que se puede calcular, ¿sí? Ok. O sea, nunca olviden que el θ sombrero es una variable aleatoria, ¿sí? Bueno, entonces la varianza del estimador lo que nos dice es qué tanto se mueve, ¿sí? Alrededor. O sea, lo que queremos es que el θ sombrero, digamos, si es un estimador, esté, digamos, alrededor de θ, ¿sí? Y idealmente queremos que tenga varianza chica, ¿sí? O sea, que se mueva poco. O sea, si uno lo repite muchas veces, este estimador va a ver que obtiene distintos valores que van oscilando alrededor de θ. Cuanto más chicas son esas oscilaciones, cuanto más chicas son esas distancias al cuadrado, más chica es la varianza, ¿sí? O sea, la varianza es el valor teórico, digamos, de esas desviaciones, ¿sí? O sea, si uno repitiera, bueno, no importa, eso es la varianza, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la varianza de una variable aleatoria. Bueno, entonces, ¿qué queremos de un estimador? Bueno, esencialmente ahora queremos por lo menos, digamos, estas dos propiedades, ¿sí? Sea asintóticamente sesgado, que la varianza sea chica, y si la varianza sea chica, digamos, asintóticamente vamos a querer que también, digamos, se vaya a cero, ¿sí? Bueno, una una definición extra es la del error cuadrático medio, que es como que junta a la varianza y el sesgo en los dos en uno, ¿sí? Los junta y nos da un único número, ¿sí? Que condensa y nos dice qué tan bueno es nuestra variable aleatoria, ¿sí? Si se quiere, eso es una propiedad. Entonces, el error cuadrático medio de un estimador, θ sombrero, se define como la esperanza de θ sombrero menos θ al cuadrado, ¿sí? Acuérdense que θ es, digamos, el parámetro, no es la esperanza de θ sombrero, ¿sí? Si es insesgado, θ va a ser la esperanza de θ sombrero, en cuyo caso esto es lo mismo que la varianza, ¿sí? Pero en general, digamos, θ es distinto que, que la esperanza de θ sombrero, con lo cual es otra cantidad, ¿sí? Lo que hacemos es, digamos, mirando alrededor, o sea, miramos para cada θ sombrero la distancia al cuadrado a θ, ¿sí? Y, digamos, eso en promedio, si promediamos esto, es decir, si hiciéramos muchas simulaciones de nuestro estimador, va a converger a este número, ¿sí? O sea, la media de las distancias al cuadrado del parámetro θ. ¿Está bien? Bueno, entonces, como vieron en la teórica, lo que vale es que el error cuadrático medio es una suma. Se puede descomponer como la suma del sesgo al cuadrado, ¿sí? O sea, la esperanza de θ sombrero menos θ, el todo elevado al cuadrado, más la varianza del estimador, ¿sí? Entonces, es una suma de dos cosas positivas, una varianza y el sesgo elevado al cuadrado, ¿sí? Y, y bueno, lo que nos dice es como que suma las dos cosas y nos dice, bueno, un numerito de qué tan bueno es nuestro estimador, digamos. O sea, nos dice cuál es el error que tiene en promedio, digamos, si medimos el error como la distancia al cuadrado, ¿está bien? Del estimador al parámetro θ original, ¿está bien? Entonces, una,
una idea que uno puede tener, digamos, es, digamos, entre todos los estimadores que uno tiene, es elegir, digamos, el de error cuadrático medio menor, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque le va, o sea, minimizar esa función, digamos, que es una función objetiva, ¿sí? A veces lo que uno quiere es que sea insesgado y entonces entre todos los insesgados minimiza la varianza, ¿sí? Que eso es equivalente a minimizar el cuadrado, el error cuadrático medio, ¿sí? Entre los insesgados. Entonces generaliza, ¿sí? Bueno, bueno, y por último, la consistencia de un estimador es que converge, es un estimador de tita sombrero de tita, se dice consistente si cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, tenemos convergencia en probabilidad de tita sombrero a tita, ¿sí? O sea, esto es la definición de convergencia en probabilidad, que igual nosotros muchas veces no trabajamos con la definición, sino que usamos o la ley de grandes números para probarlo, ¿sí? O el error cuadrático medio, que también lo podemos usar, ¿sí? Entonces lo que tenemos es la siguiente proposición, que si el error cuadrático medio de un estimador tiende a cero, entonces el estimador es consistente, ¿sí? Como corolario, si el estimador es asintóticamente insesgado, es decir, la esperanza del estimador tiende a tita cuando n tiende a infinito y la varianza del estimador tiende a cero, ¿sí? Entonces el estimador es consistente, ¿sí? Esto vale solamente por esta propiedad, digamos, de que el error cuadrático medio es esta suma de un cuadrado, ¿sí? El cuadrado del sesgo y la varianza, ¿sí? Lo que tenemos es que el sesgo se va a cero y la varianza se va a cero, entonces si eso ocurre, el error cuadrático medio se va a cero cuando n tiende a infinito y entonces el estimador es consistente, ¿sí? Bueno, eso casi todo lo de la teórica, una propiedad más, o sea, como les dije, para probar la consistencia vamos a usar o esta propiedad, que el error cuadrático medio se vaya a cero, o la ley de los grandes números, ¿sí? Que nos dice que el promedio converge en probabilidad a la media, ¿sí? Si promediamos variables aleatorias, converge a la media promedio. Y usar la ley de los grandes números a veces involucra un par de cosas extra, digamos, porque no siempre lo que tenemos los estimadores son promedios, a veces es como que hay que aplicar funciones a los promedios, ¿sí? Entonces, esta propiedad, esta proposición también se usa en la práctica, que es que si tenemos dos sucesiones de variables aleatorias, paréntesis, una podría ser variables aleatorias determinísticas, o sea, constantes, o sea, no tiene por qué ser aleatorio todo. Lo no aleatorio es un caso particular de lo aleatorio. Entonces, xn converge a una constante a y sub n converge a una constante b en probabilidad, ¿sí? Y tenemos una función continua, función continua en el AB, G de R2 en R, ¿sí? Continua en el punto este de interés, el AB. Entonces, si aplicamos G de xn y sub n, converge en probabilidad a G de AB. ¿Saben? En particular, si hacemos la suma de variables aleatorias, converge en probabilidad, ¿sí? A la A más B. El producto converge en probabilidad al A por B. El cociente converge a A sobre B si B es distinto de 0, ¿sí? Todo por la continuidad de las funciones respectivas, ¿sí? Bueno, esto termina lo que es la teoría, digamos, el repaso teórico. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente: tenemos una muestra aleatoria x1 hasta xn de variables aleatorias normales 0 sigma cuadrado, ¿sí? Entonces lo que queremos es, en el punto A nos dicen hallar un estimador de sigma cuadrado que sea de la siguiente forma, ¿sí? O sea, sigma cuadrado sombrero va a ser una constante alfa por la suma de los xy al cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo vamos a elegir esa constante alfa? Bueno, la tenemos que elegir de forma tal que se minimice el error cuadrático medio del estimador, ¿sí? O sea, queremos un estimador que sea el de menor error cuadrático medio entre todos los que son de la forma
alfa por la suma de los x sub i al cuadrado, ¿sí? Bueno, en el B después tenemos que deducir que es consistente, después en el C hallar el estimador de máxima verosimilitud y en el D compararlos, cuál preferimos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer la parte A primero. Tenemos un estimador que es de esta pinta, ¿sí? Alfa por la suma de los x sub i al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular, digamos, primero cómo va a ser la fórmula del error, cuál va a ser el error cuadrático medio de un estimador de esta pinta para después minimizarlo, ¿sí? O sea, en términos de alfa va a ser una función de alfa. Entonces, para minimizarlo tenemos que primero calcular el error cuadrático medio, ¿sí? Bueno, entonces, para calcular el error cuadrático medio vamos a usar la fórmula del error cuadrático medio en términos de el sesgo y la varianza, ¿sí? Entonces, bueno, para calcular el sesgo, primero calculamos la esperanza del estimador, ¿sí? La esperanza del estimador del sigma cuadrado sombrero es esta función, digamos, alfa por esta suma, ¿sí? Y bueno, acá, digamos, el alfa sale para afuera por la propiedad de la esperanza. Después son una suma de n variables aleatorias i y d, ¿sí? Entonces me quedan n veces la esperanza de la primera, que es x sub i al cuadrado, ¿sí? Porque son i y d. Y la esperanza de x sub i al cuadrado es sigma cuadrado, ¿sí? Porque eran normales 0 sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, o sea, la esperanza, acá me comí un cuadrado, perdón, esperanza de sigma cuadrado, dado sigma cuadrado de x sub i al cuadrado es sigma cuadrado, ¿está bien? Porque, digamos, la esperanza del cuadrado es lo mismo que la varianza, ¿sí? Porque estamos en el caso en el que la media es 0, ¿sí? Estamos usando que la media es 0, entonces no hay que restarle, digamos, para la varianza, no hay que hacer la varianza, no es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado. Bueno, ahora para la varianza del estimador, o sea, esto para la esperanza del estimador, que después nos permite calcular el sesgo, ¿sí? Solo le restamos sigma cuadrado, tenemos el sesgo. La varianza, vamos a usar, recordar la siguiente propiedad, ¿sí? Si teníamos una normal 0,1, ¿sí? En la práctica habíamos visto que si z era normal 0,1, entonces z al cuadrado es una gama un medio, un medio. Esto creo que está en práctica 4, ahora no recuerdo cuál, pero estoy seguro de que está. Ya me lo preguntaron. 4 o 3, no sé. Bueno, o sea, el cuadrado de una normal es una gama, un medio, ¿sí? Normal 0,1. Entonces, lo que hacemos, digamos, calculamos la varianza del estimador, que es este sigma cuadrado sombrerito, que era esta fórmula, ¿sí? Alfa por la suma de estas, que son x sub i al cuadrado, pero son normales, ¿sí? Pero no son normales estándar, entonces hay que estandarizarlas, ¿sí? Bueno, no hay, o sea, sí, hay que estandarizarlas, ¿sí? Perdón. Entonces, si hacemos x sub i dividido sigma, eso es una normal estándar, ¿sí? Con lo cual, esto es lo mismo que eso, ¿sí? O sea, x sub i dividido sigma elevado al cuadrado, ¿sí? Es una normal estándar elevada al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, esto es una gama, un medio, ¿sí? Y por lo tanto, si hacemos la varianza de esta variable aleatoria, les queda 2, ¿sí? Porque la varianza de una gama alfa lambda es lambda sobre alfa, alfa sobre lambda al cuadrado, ¿sí? O sea que es un medio sobre un cuarto, que es 2, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hice acá? Bueno, el alfa lo saqué para afuera, ¿sí? Después tenía una suma de n variables aleatorias independientes y d, entonces les queda n por la varianza de la primera, ¿sí? O de cualquiera de ellas, ¿sí? Y, y después lo que hice fue, digamos, multiplico y divido por sigma cuadrado, ¿sí? O
sea, si multiplico y divido por sigma al cuadrado, entonces me queda el sigma al cuadrado que lo saco para afuera, sale como sigma a la cuarta, y me queda el sigma al cuadrado dividiendo. Entonces acá la normalicé, elevada al cuadrado, puedo usar la propiedad de la gama, ¿sí? Con lo cual les queda esto, alfa al cuadrado por sigma a la cuarta por 2n, ¿sí? Es un poquito trucosa esa cuentita. Bueno, entonces ya tenemos la varianza del estimador, ¿sí? Va a depender de quién sea el alfa, y la esperanza del estimador, con lo cual tenemos el sesgo, ¿sí? O sea, podemos calcular el sesgo ahora. O sea, usando la fórmula del error cuadrático medio, que es el sesgo elevado al cuadrado. Acá puse el paréntesis, o sea, puse el sigma cuadrado adentro, pero es lo mismo que si lo hubiera puesto afuera. O sea, el sesgo es lo mismo, ¿sí? Y la varianza, ¿sí? Más la varianza. Sesgo al cuadrado más la varianza. Entonces les queda sigma cuadrado por alfa n, eso era la esperanza, menos 1, ¿sí? Viene el sigma cuadrado, todo elevado al cuadrado, más alfa cuadrado por sigma a la cuarta por 12. ¿Sí? Podemos sacar el sigma a la cuarta de factor común y les queda alfa por n menos 1 elevado al cuadrado más alfa cuadrado por 2n. ¿Sí? Entonces, si queremos minimizar esta expresión, digamos, debemos derivar e igualar a 0, ¿sí? Para encontrar el mínimo, ¿sí? Entonces derivamos, ¿sí? La expresión, el sigma a la cuarta lo saco para, o sea, no importa porque es un factor común, entonces igual a 0, y llegamos a esta expresión, ¿sí? Podemos tachar también un n porque hay n, digamos, es mayor a 0, ¿sí? Entonces se va el n y nos queda, digamos, y podemos sacar un 2 también, 2n podemos sacar, y entonces nos queda alfa por n menos 1 más 2 alfa igual a 0, ¿sí? Y de ahí despejamos que alfa tiene que ser n más 1 sobre n más 2, que es el alfa que realiza el mínimo, ¿sí? ¿Está bien? O sea que el estimador de todos los de esta forma, que minimiza el error cuadrático medio, es 1 sobre n más 2 por la suma de los cuadrados de los x sub i, ¿sí? Ese es el de error cuadrático medio de todos esos. Bueno, calculemos el error cuadrático medio para ver la consistencia, ¿sí? O sea, hay que reemplazar el alfa por n, perdón, reemplazar el alfa por 1 sobre n más 2, ¿sí? Entonces, si lo reemplazamos en la fórmula anterior, acá, haciendo unas poco de cuentitas, llegamos a que nos queda sigma a la cuarta por 2 dividido n más 2, ¿sí? Con lo cual vemos que el estimador, digamos, el error cuadrático medio tiende a 0, ¿sí? Porque tiende a 0, digamos, a velocidad asintóticamente 1 sobre n, ¿sí? O sea que es consistente, ¿sí? O sea, la sucesión de los errores cuadráticos medios tiende a 0 cuando n tiende a infinito, por lo tanto tenemos la consistencia del estimado, ¿sí? Veamos una segunda forma de ver la consistencia, ¿sí? En lugar de usar el error cuadrático medio, podemos usar la ley de grandes números, ¿sí? Porque el estimador sigue siendo una suma de cosas, no es exactamente el promedio porque está dividido en n más 2, ¿sí? Pero sabemos que este promedio, ¿sí? Si uno toma este promedio, converge a sigma cuadrado, ¿sí? Por la ley de grandes números, ¿sí? Sabemos que la esperanza de x sub i al cuadrado es sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, el sigma cuadrado sombrero sub n lo podemos escribir, bueno, es esto, digamos, es la suma de los x sub i dividido n más 2, y lo podemos escribir como dividido n por n dividido n más 2, ¿sí? Bueno, este sabemos que converge en probabilidad a sigma cuadrado, y esto, n sobre n más 2, converge a 1, ¿sí? Converge a 1 como sucesión usual, digamos, en particular, digamos, converge en probabilidad, digamos, como sucesión de variables aleatorias determinísticas, ¿sí? Entonces, por la propiedad que vimos arriba, ¿sí? Esto converge en probabilidad a sigma cuadrado, ¿sí? Esto es una forma muy usual que vamos a usar más adelante también con los intervalos de confianza, ¿sí? Así que bueno, acostúmbrense a este tipo de cuentitas.
estas, ¿sí? Bueno, en el punto C nos dicen calculemos el estimador de máxima verosimilitud de sigma, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, digamos, es tomamos una muestra x sub 1, x sub n, ¿sí? Calculamos la función de verosimilitud, ¿sí? Y la maximizamos, ¿sí? Entonces, bueno, la función de verosimilitud es el producto de las densidades de los x sub i dado θ, ¿sí? Y bueno, es esto, digamos, o sea, son normales con muy igual a 0, digamos, ya sabemos que mu es 0, entonces solo acá aparece sigma. Tomamos el logaritmo, ¿sí? de ese producto y se descompone como sumas, ¿sí? O sea, si tomamos el logaritmo de esto, se descompone el producto como suma, ¿sí? Entonces queda, bueno, este término acá se descompone como una suma y nos queda menos, o sea, el logaritmo de 1 sobre esto es menos el logaritmo de sigma menos el logaritmo de raíz de 2pi, ¿sí? Y después el logaritmo de esta parte se va a la exponencial, ¿sí? Nos queda menos x sub i al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, ¿sí? Bueno, todo sumado en n. Entonces, juntamos los términos, esto nos queda n por menos logaritmo, n menos n logaritmo de sigma. Este término se va porque es una constante, o sea, al derivar va a morir, no depende de sigma. Y después este término que es la suma de los x sub i al cuadrado dividido 2 sigma cuadrado. Derivamos y nos queda la siguiente ecuación igualada a 0, ¿sí? O sea, igualamos a 0 la derivada para encontrar el máximo, ¿sí? Y bueno, llegamos a que sigma cuadrado tiene que ser la suma de los x sub i al cuadrado dividido n, ¿sí? O sea, lo mismo que el estimador de momentos. Si uno lo hubiera hecho por momentos, da lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces este es el de máxima verosimilitud. Nos dice en el ítem de compararlos, o sea, cuál prefiere, ¿sí? Bueno, uno ya medio como que ya sabe la respuesta, porque si el estimador de máxima verosimilitud es de la pinta alfa, una constante, por la suma de los x sub i al cuadrado, ¿sí? O sea, que es uno de los casos anteriores, o sea que ya sabemos a priori que el error cuadrático medio va a ser más grande, digamos, que el caso anterior, ¿sí? Bueno, pero podemos calcular, digamos, el error cuadrático medio además para hacer la cuentita, ¿sí? Entonces el error cuadrático medio, el de máxima verosimilitud, la cuenta, digamos, es similar a lo que ya hicimos, o sea, saco la suma, digamos, ¿sí? Entonces les queda sigma a la cuarta sobre 12, ¿sí? O sea, hagan esta cuenta, digamos, como les guste, ¿sí? Les termina quedando eso, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que el error cuadrático medio de este estimador es más grande, ¿sí? O sea, si uno se rige por el principio de estimación de menor error cuadrático medio, nos quedamos con el estimador del ítem A, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del estimador del ítem C? Bueno, el de máxima verosimilitud es insesgado, ¿sí? O sea, eso es una propiedad buena, digamos. El otro es solo asintóticamente insesgado, ¿sí? Pero bueno, en cuanto al error cuadrático medio, es preferible el del ítem A, ¿sí? Entonces veamos en R qué es lo que pasa con estos estimadores. Hice un pequeño código para compararlos, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que hice, o sea, fue plotearles, digamos, en términos de sigma cuadrado, que va a ser este parámetro S, cómo se comporta, digamos, el error cuadrático medio, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos que a medida que aumenta el sigma cuadrado, ¿sí? A medida que aumenta la varianza de nuestra variable aleatoria, ¿sí? Que estamos estimando, el sigma, bueno, a medida que aumenta el error cuadrático medio del estimador aumenta, ¿sí? O sea,
Bueno, eso en los dos casos, pero como vemos, en el rojo vamos a ver que el, el error cuadrático medio, en el rojo, acá en este caso yo había puesto n igual a 20, ¿sí? O sea, perdón, el código tendría que decir acá, n igual a 20, y lo corremos de nuevo igual, estaba bien. O sea, fijamos un n, podríamos cambiarlo sí, después y corremos para distintos valores de sigma cuadrado, ver cuál es el error cuadrático medio. ¿Sí? Entonces, como vemos, para todos los valores de sigma, ¿sí? el error cuadrático medio es más chico. ¿Sí? Cuando sigma es relativamente chico, la ganancia es muy chica, ¿sí? O sea, es como que no estamos ganando mucho en cuanto al error cuadrático medio. ¿Sí? Pero a medida que el sigma es más grande, cuanto más grande es el sigma, bueno, se vuelve más significativa la diferencia, ¿sí? Entonces, ahí es un tema, digamos. Bueno, y ahora fijado un sigma, veamos la otra cosa, es que si fijado un sigma y agrandamos el n, ¿sí? Ver cómo se comportan el error cuadrático medio, ¿sí? Entonces ahora corremos este código. Y ahora vemos lo opuesto, digamos, en cierto sentido, que es que a medida que aumenta el n, el error cuadrático medio, la diferencia se hace cada vez más chica, ¿sí? Porque los dos tienden a cero, digamos, y cada vez se parecen más, digamos. Pero cuando la muestra es chica, la diferencia es significativa, ¿sí? O sea, como que, digamos, en el caso en el que hay mucha ganancia, en cuanto a el primer estimador versus el otro, es cuando la muestra es chica, relativamente chica, digamos menos de 20 o 10, ponele, y cuando el sigma es grande, ¿sí? Cuanto más grande es el sigma y más chica la muestra, más es la ganancia que tenemos de un estimador, del primer estimador versus el de máxima verosimilitud. Cuando se agranda la muestra o el sigma es chico, ya es poca la ganancia que uno tiene, ¿sí? O sea, la ventaja que uno tiene entre un estimador y el otro, ¿sí? Lo que les quería hacer, además, para que entiendan esto del error cuadrático medio, es, o sea, el error cuadrático medio es puramente teórico, ¿sí? Pero, digamos, ¿qué es lo que simboliza? Bueno, en la práctica uno no lo puede hacer, pero simulando, digamos, en estos que son simulaciones, sí podemos hacer muchas simulaciones del mismo experimento que sería, o sea, fijo un n que es 20, el tamaño de la muestra, y fijo un sigma cuadrado que en este caso lo puse igual a 3. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es simular 1000 veces mis dos estimadores. ¿Sí? O sea, los voy a correr 1000 veces. ¿Sí? Voy a simular 1000 estimadores. ¿Sí? O 100, podría haber puesto. Entonces, si se fijan, acá el est es el estimador del ítem A. Acá vemos todos los valores que toma, ¿sí? Este es el estimador de sigma cuadrado. Y acá me faltó poner un cuadrado, digamos. Perdón. O sea, podría haber puesto sigma igual a 3, si no. Pero como lo llamé sigma cuadrado para ser correctos, digamos, si no llamemos sigma, y decimos así, sigma. ¿Ven? Vamos a corregir esto, perdón. Ahí va. Bueno, sigma lo puse igual a 3, ¿sí? Y corremos este código. No lo actualicé. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces sigma es igual a 3.
sigma cuadrado va a ser 9, ¿sí? Bueno, y este es el estimador, el primero, y este es el estimador de máxima verosimilitud. Lo simulé 1000 veces, ¿sí? Bueno, entonces podemos hacer lo que sería un histograma de cada una de estas 1000 simulaciones de los estimadores, ¿sí? Entonces, como vemos, este es el estimador del ítem A, que es el de menor error cuadrático medio, ¿sí? Entonces, como vemos, se ve que es sesgado, digamos, o sea, debería estar centrado alrededor del 9, pero se ve como que tuviera más peso de este lado que de este lado, ¿sí? Con lo cual en promedio va a dar más chico que 9, ¿sí? De hecho, podemos hacer esa cuenta y el promedio, al hacer 1000 simulaciones, dio 8,14, ¿sí? O sea, está bastante en promedio por debajo, ¿sí? Bueno, y ahora hacemos el centrado, digamos, que es el de máxima verosimilitud. Bueno, y ahora vemos que es como que este sí, digamos, está bastante centrado alrededor del 9, ¿sí? De hecho, calculamos esa media, la tengo acá escrita, nos da 8,96. O sea, ven que la diferencia entre un estimador sesgado e insesgado, ¿sí? O sea, haciendo 1000 simulaciones de uno que es sesgado, nos da un promedio bastante más chico el estimador, ¿sí? Y el insesgado está bastante cerca, ¿sí? O sea, si uno hiciera más y más, esto convergería a 9 y esto no. Va a converger a, digamos, el promedio del estimador que es más chico, ¿sí? Porque hay sesgo. Bueno, pero, digamos, lo que vamos a calcular es el error cuadrático medio, ¿sí? O sea, el error cuadrático medio, perdón, ya lo calculamos, digamos, el teórico, pero podemos estimarlo, digamos, si uno no tuviera el teórico, con estas simulaciones, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, simulamos el estimador, le restamos sigma al cuadrado, ¿sí? Que es el parámetro que queremos estimar, eso lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y calculamos la media de eso, ¿sí? Entonces el primer estimador, si hacemos eso, nos da que el error cuadrático medio es 6,90, ¿sí? Mientras que para el segundo, que es el de máxima verosimilitud, nos dio 7,48, ¿sí? O sea que la distancia al cuadrado promedio es bastante más grande para el de máxima verosimilitud que para el ítem A, ¿está bien? Al menos en este caso, digamos, que es un n relativamente chico y un sigma normal, digamos, 3 no es que sea muy grande. ¿Está bien? Bueno, entonces espero que con esto se haya entendido un poco más esto del error cuadrático medio. Bueno, seguimos en el